Saludos, soy el maestro en ciencias Andrés Razo Ramírez. El día de hoy les voy a platicar sobre el artículo Diversidad y estructura genética del macrobraquio americano en dos regiones geográficas de México. El género Macrobrachium abarca más de 230 especies distribuidos en todos los ambientes ribereños. Se distribuyen principalmente en los rangos de clima tropical a subtropical. Taxonómicamente son crustáceos del orden Decapoda y de la familia Paraemonidae. El macromáquina americano habita casi ininterrumpidamente desde el noroeste de México hasta el noroeste del Perú. Pueden sobrevivir en ambientes con temperaturas cálidas de 25 a 31 grados centígrados. Sobreviven salinidades del 18 al 33%. Habita más comúnmente en aguas claras donde las corrientes no son muy fuertes, con fondos accidentados y donde hay un alto nivel de oxígenos disueltos. Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos los más grandes, llegando a medir a más de 30 centímetros de longitud y pesando hasta 480 gramos de peso vivo. Estos resultan atractivos para el consumo humano por su gran tamaño y riqueza nutricional. Es el langostino nativo de mayor importancia económica en el país, llegando a cotizarse hasta en $40 el kilogramo, además de que es considerado como un manjar en las zonas rurales donde este se consume. Importancia económica. En cuanto a su importancia económica, en el mercado actual, el langostino malayo, Macrobrachium rosenbergi, es el que más se produce al año. La tecnología de cultivo de esta especie comenzó a desarrollarse en los años 60, llegando a expandirse rápidamente con un mercado redituable que pasó de producir menos de 3.000 toneladas en el año 1980 a producir más de 200.000 toneladas en el año 2014. De ahí el interés por domesticar y producir langostinos nativos. Dentro de las problemáticas que afectan a este organismo está la falta de conocimiento. No hay mucho conocimiento sobre el efecto de la pesca artesanal y la fragmentación de hábitat. Tampoco hay estudios genéticos poblacionales modernos sobre esta especie. Y también es de interés que producir información de estudios realizados sobre especies nativas con interés económico representa un frente importante en el conocimiento de frontera y el desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo de especies, lo cual puede ser una solución a la seguridad alimentaria que padecen las poblaciones humanas. Esto agregado al peligro que corren las especies silvestres al no existir sistemas de intervención para una pesca sustentable y deja procedente las iniciativas para generar tecnología de cultivo para explotarla de manera sustentable. Ha habido avances en la tecnología de cultivo, esfuerzos para avanzar en la tecnología de parte de varios investigadores como principales metas han tenido sentar las bases para que Macrobrachium americanum pueda ser cultivado en condiciones controladas bajo un esquema redituable, así como también se han hecho esfuerzos para optimizar la sobrevivencia de la larva, conocer la biología de la muda y los requerimientos nutricionales de los juveniles. La importancia de realizar estudios genéticos poblacionales en Macrobrachium radica en la utilidad que estos ofrecen sobre la industria que tienen gran importación económica. En la industria pesquera, la genética profesional se encarga de ordenar y conservar los recursos genéticos de las poblaciones silvestres con el fin de mantener la biodiversidad, caracterizar la unidad de manejo pesqueros o stocks, conocer la dinámica de pesca y el efecto que tienen sobre las poblaciones, además de proteger las especies amenazadas. En la industria acuícola facilita la domesticación de especies acuáticas de interés comercial mediante la mejora de razas, aumento de la producción, aumento en la seguridad alimentaria para finalmente lograr que sea actividad rentable, sustentable y socialmente responsable. A todo esto nos lleva a preguntar, ¿qué es la genética poblacional? Esta es la ciencia que estudia el origen, la cantidad, la distribución de las variaciones genéticas presentes en las poblaciones y los procesos por los cuales éstas evolucionan. Si se produce la pérdida de diversidad genética, tanto la productividad como el potencial adaptativo de los organismos podría disminuir.
Una de las principales medidas de variabilidad en genética poblacional es la diversidad genética. Utiliza los conocimientos de naturaleza heredable del ADN para interpretar los resultados y hace uso de los principales bioquímicos para aislarlo y manipularlo. Los marcadores moleculares son herramientas que permiten conocer las diferencias genéticas entre los organismos de una o varias poblaciones o especies. Existen varios tipos de marcadores moleculares. Uno de los más utilizados son los microsatélites, los cuales son cadenas repetidas de 3 o más nucleótidos en la cadena del ADN nuclear. La cantidad de repeticiones revela los alelos de los locus. También existen los que hacen uso del ADN mitocondrial de la célula para revelar polimorfismos en las secuencias parciales de uno o varios genes. Y finalmente, los más novedosos son los SNPs, los cuales revelan el número total de diferencias polimorfismos del genoma de los organismos contando en total de sitios segregantes o diferencias entre nucleótidos. Este último es el que genera más información dentro del panorama de estudios genéticos poblacionales. ¿Por qué ADN mitocondrial? En este estudio se utilizaron fragmentos de ADN mitocondrial, los cuales son homoplásmicos, estructuras circulares. No es de naturaleza recombinante, ya que se hereda exclusivamente a través de la madre. Revela información demográfica, pues es susceptible a fenómenos demográficos poblacionales. También permite conocer la conectividad genética entre poblaciones, entre diferentes especies, estudios filogenéticos y entre generaciones de la misma población, ya sea silvestres o en cautiverio. En crustáceos, los marcadores de ADN mitocondrial, los más utilizados en crustáceos son el 16S, el cual codifica para la unidad 30S de las ribosomas en eucariotas. En esta se encuentra la secuencia de codones Chiné-Dalgarmo, la cual inicia la unión de aminoácidos en el proceso de síntesis de proteínas. Es un gen altamente conservado y con bajo nivel evolutivo. Otro es el gen mitocondrial citocromo oxidasa subunidad 1, y el cual se abrevia COI. Este gen codifica para el complejo involucrado en la fase final de la cadena reductora de electrones, principal medio de obtención de energía de las células. La tasa evolutiva de esta es considerada media, ya que hay suficientes diferencias para hacer análisis intraespecíficos en poblaciones de la misma especie. Y por último tenemos la región control, el cual está involucrado en el inicio de la aplicación del ADN, tiene el más alto nivel de polimorfismos dentro de los marcadores de tipo mitocondrial. Es muy recomendado utilizarlo en estudios genéticos poblacionales. Se han realizado varios estudios genéticos entre organismos del género Macrorhynchus, la mayoría de estos en Asia, Oceanía y Sudamérica. Han sido pocos los estudios que han utilizado ADN mitocondrial, siendo más populares los microsatélites y las enzimas de restricción, y cabe mencionar que no ha habido ningún solo estudio sobre la especie Macrorhynchus americano. Se han realizado estudios con microsatélites de varias especies del género, principalmente en organismos de interés acuícola, en Asia, Sudamérica y Australia, ¿no? Entonces esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la condición genética de las poblaciones de Macrorhynchus americanum en el oasis San Pedro de la Presa, Baja California Sur y el río Coyuca Guerrero, dos áreas donde son aprovechadas de manera no regulada? Y nuestro objetivo general fue realizar un estudio genético poblacional de Macrorhynchus americanum mediante marcadores mitocondriales de la subunidad 1 del gen citocromo oxidasa COI y el gen 16S del ADN ribosomal en dos sitios de su distribución con características diferentes y donde se realiza la pesca artesanal en esta especie. Materiales y métodos. La colecta del organismo se realizó en los puntos de extracción señalados en el mapa. Las artes de pesca utilizadas fueron principalmente de jaulas trampa, con cebo y en menor medida con red de atarraya. La extracción del tejido se realizó in situ y se preservó entre 50 y 100 gramos de tejido de músculo en tubos Falcon de 250 mililitros
con etanol al 96%. Zonas de estudio. El oasis San Pedro de la Presa se encuentra dentro del sistema de oasis de la cuenca de Santa Rita en Baja California Sur. En esta sección de la península, el clima de este territorio es árido. La altitud es de 250 metros sobre el nivel del mar. Es un cuerpo de agua de tipo permanente que se alimenta de las escorrentías durante las precipitaciones en los meses de julio, agosto y septiembre. El río Coyuca en Guerrero se encuentra dentro de la zona hidrológica de la Costa Grande en Guerrero. Nace del Cerro de las Tres Tetas a 85 kilómetros al norte de la localidad de Coyuca de Benítez y desemboca en la laguna de Coyuca, que a su vez anexa con el Océano Pacífico. Tiene entre 5 a 6 arroyos y riachuelos que son tributarios a la pequeña cuenca del río. La precipitación normal anual es de 1.215 milímetros. La extracción del músculo se realizó a partir de una fracción del músculo de cada uno de los organismos. La extracción del ADN se realizó de la siguiente manera. Se maceraron alrededor de 25 miligramos de tejido de cada muestra. Se colocó el tejido en tubos Eppendorf de 1.5 mililitros. Se le agregó 400 microlitros de buffer de lisis y 20 microlitros de proteínas AK para incubarlo y deshacer las proteínas y carbohidratos de la muestra. Una vez deshechos, se procedió a realizar la extracción con el método de sales modificado para crustáceos. Después de la extracción se realizaron pruebas para analizar la integridad y la calidad del ADN. Primero se realizaron electroforesis en gel de agarosa, después de realizar las pruebas de espectrometría en nanodrop, donde las concentraciones promedio de las muestras fue de 450 nanogramos sobre picolitros. Se utilizaron primers de 16S del ADN ribosomal y COI que ya estaban publicados para otros crustáceos. El tamaño final para el producto de las dos secuencias de COI fue de 710 para cada uno y 850 para cada secuencia de 16S. Ya amplificadas todas las muestras de ADN, se procedió a iniciar el proceso de secuenciación. Para esto, las amplificaciones se purificaron con el kit Promega Wizard. Las secuencias purificadas se enviaron por paquetería a las instalaciones de Macrogen en Seúl, Corea. Una vez secuenciadas, las librerías fueron descargadas de la plataforma en línea de MacroGene y se procedió a realizar análisis de identidad con la herramienta BLAST, que utiliza la base de datos de secuencias del GenBank. Después se realizó la homogenización y alineación de las secuencias utilizando el software Bioedit. Se obtuvieron dos matrices de secuencias, una por cada gen. Finalmente se utilizó el software Mesquite para concatenar las matrices de las secuencias para realizar análisis simultáneos con los dos genes. Para este estudio se obtuvieron los siguientes parámetros poblacionales. La variación genética, que es la estimación de la variación genética, se utilizó el número de sitios segregantes, que es el número de polimorfismos entre nucleótidos en todas las secuencias de la muestra. La diversidad haplotípica, que es un estimador de la riqueza de haplotipos que llega a tomar valores del 0 al 1, siendo los más cercanos al 1 los que tienen más riqueza haplotípica. Y la diversidad nucleotídica, la cual es una medición de la diferencia de nucleótidos entre dos secuencias de la muestra tomadas al azar. Toma valores del 0 al 0.1, siendo lo más cercano al 0.1 los más variables. Para los análisis de diferenciación genética entre poblaciones, se utilizó el índice de fijación Ware y Cockerham, el cual utiliza la información haplotípica revelada en este estudio y toma en cuenta que el tamaño de las poblaciones no son infinitas.
El análisis de variación molecular utiliza la información de los índices de fijación para estimar el porcentaje de variación entre sitios y dentro de los sitios. Para los análisis de demografía histórica se utilizó la gráfica de mismatch y o diferenciación pareada para evaluar si los haplotipos se encuentran estables, si hubo depresiones demográficas recientemente y si la población está en expansión. Se evalúa utilizando algoritmos que comparan el nivel de diferenciación entre cada par de secuencias dentro del análisis y finalmente se utilizaron los estadísticos FS de Fu y de Tajima, los cuales son mediciones del efecto mutacional sobre los polimorfismos de las poblaciones. Como conclusiones, esta investigación constituye el primer estudio genético poblacional de Macrobrachium americanum en Baja California Sur y en Guerrero. Los resultados encontrados indicaron que los organismos presentan una alta diversidad genética en los sitios estudiados. Los resultados indicaron que en los sitios estudiados, Macrobrachium americanum no presenta estructura genética poblacional. Los resultados de historia demográfica del 16S RADN indicaron que Macrobrachium americanum presenta estabilidad demográfica, distribución unimodal. Los resultados de COI ADNMT y de las secuencias concatenadas de 16S y COI indicaron que Macrobrachium americanum presenta eventos de cuello de botella y expansión. Los resultados de este estudio son preliminares e indica que es necesario utilizar un muestreo más amplio con un mayor número de sitios y otros marcadores moleculares como microsatélites y o los SNPs para precisar los niveles de diferenciación genética poblacional y la demografía histórica. Eso sería todo. Gracias.